En mi caso particular, ya Ah, egresado de la licenciatura de Filosofía e Historia, he iniciado un sí. proyecto con diferentes compañeros de otras facultades, también compañeros Ah, de ahí de Antropología, Derecho, eh, Administración de Empresas, para sí, crear lo que es una plataforma de comunicación alternativa. sí, Nosotros hemos atendido diferentes tipos de entrevistas y en este caso hemos planteado la necesidad de hacer una entrevista con personalidades, ¿no?, dedicadas al estudio de la historia de Panamá. gracias. Sí, Días pasados tuvimos la oportunidad de entrevistar al profesor Rommel Escarriola. Él sí, nos presentó algunas de sus inquietudes y planteamientos respecto al reciente fallo de la ajá, Corte Suprema de Justicia sí, en virtud de la demanda que presentara la Universidad de Panamá contra el artículo 6, sí, que regulaba la enseñanza de historia y relaciones entre Panamá y los Estados Unidos a nivel de las universidades, tanto públicas como particulares. ok, Esto se puede entender como un atentado a la historia de Panamá y nosotros hemos estado explorando las iniciativas legales, las iniciativas, si se quiere decir, informativas y sí, buscando las acciones de los diferentes actores. sí, Nosotros sabemos que usted en el 2001 fue miembro de la Comisión de la Enseñanza de Historia de Panamá. Esa sí, comisión se instaló con el objetivo de sentar las bases para desarrollar y modernizar los contenidos de las asignaturas de Historia y Geografía de Panamá, sí, sí, que sí, habían sido suprimidas en la llamada materia de ciencias sociales. así es. Bueno, yo estaba en secundaria en ese momento, en primer ciclo, Sí, y recuerdo que se daba era ciencias sociales, no se daba ni así cívica, no es. se daba ni se daba geografía. Sí, 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 sí. Iniciar, o sea, ¿cuál fue la experiencia? Y queremos escuchar de su propia voz sobre este momento, que, cómo lo puede describir, o sea, y cuál fue la importancia de este periodo. Sí, como tú bien apuntas, en primer lugar te agradezco, Aaron, la entrevista. Con mucho gusto, pues voy a explicitar claramente lo más posible el ambiente, el contexto del momento, ¿no? Efectivamente, en ese tiempo las ciencias sociales estaban en una mezcla extraña con otras asignaturas, ¿no? Y nos dimos cuenta que ninguna de esas asignaturas tenía un peso académico que podía aceptarse, que cumplía con los requisitos que debía tener una asignatura como era Historia de Panamá y Geografía de Panamá también. Entonces decidimos, junto con el actual vicerrector de extensión, el doctor Denis Javier Chávez, ¿no? Y otros colegas de la enseñanza media de entonces, inclusive maestros de escuela primaria y universidades, inclusive como la USMA, ¿no? Y UDELA y todos, formar un frente común que surgió en la Facultad de Humanidades para hacer un ciclo de seminarios destinados a resaltar el papel de las ciencias sociales, eh, invitando a personalidades distinguidas como el doctor Jorge Llueca, que vivía entonces, el doctor Humberto Ricor, que también vivía, y decidimos después hacer un gran congreso en el Paraninfo Universitario. Ese congreso, que si mal no recuerdo se hizo en febrero, los tiempos del 82, en los tiempos de la administración, perdón, del 2002, en los tiempos de la administración de Vallarino, de Julio Vallarino, logramos llenar el Paraninfo. Llenar el Paraninfo, hicimos una semana de congreso y hubo invitados, aparte del doctor Ibeca y Ricor, tuvo, entre otros que yo recuerde, Carlos Ariano Lennox, gente de la CP, bueno, cantidades. Y a raíz de eso surgió un proyecto entonces que para presentar en la Asamblea Nacional para efecto de que la historia de Panamá y la geografía de Panamá se enseñaran obligatoriamente separada de las ciencias sociales, las mal llamadas ciencias sociales entonces. Y decidimos incluir también la cívica, porque nos dimos cuenta que la conciencia cívica ciudadana se estaba perdiendo en el país en ese momento. Pero como la cívica era una asignatura nada más de la media,
decidimos incorporarla de todos modos. Hicimos ese congreso, recuerdo que Humberto Ricó redactó el anteproyecto de ley, fuimos a la asamblea, coordinamos con diputados de entonces del PRD, preferiblemente recuerdo a Elías Castillo y recuerdo a la doctora Susana Riche Torrijos y otros, inclusive la Democracia Cristiana, que en ese tiempo también tenía diputados allí, y tras una fuerte presión por parte del Ministerio de Educación que se oponía a que se rompiera el bloque de las ciencias sociales, porque nos dimos cuenta de que había intereses creados, sobre todo con los textos que se usaban en la escuela secundaria. Eran textos que ya tenían no solamente un nombre propio, sino un ámbito muy específico y muchos también autores nacionales se incorporaron a nosotros. Recuerdo a la profesora Rosaguina, entre otros, y hicimos ese frente común. La lucha muy dura, porque el principal opositor que tuvimos fue el Ministerio de Educación de entonces. Se logró aprobar la ley 42 del 2002, que mandata la enseñanza obligatoria de la historia de Panamá y la geografía de Panamá y la cívica para la enseñanza media. Sin embargo, el gobierno no reglamentó la ley a su modelo y quedamos cojeando también en la Universidad de Panamá, porque la geografía de Panamá solamente se aprobó su enseñanza en 2 horas semanales en un semestre, y la historia de Panamá quedó transformada en la historia global, que se enseña todavía 2 horas semanales en un semestre. Esa ley no se cumplió, y lo digo directamente porque no hubo voluntad de parte del rector de entonces, que era el doctor Gustavo Paredes, de echar adelante el asunto, y sencillamente, y la presión de muchos decanos también, como ocurre ahora con el núcleo común, ¿no? Con el núcleo común, también incidieron para que la ley no se implementara como se mandataba. Inclusive esa ley mandataba el establecimiento de un instituto de investigaciones históricas, ¿no? Un instituto de investigaciones históricas con apoyo del Poder Ejecutivo, porque queríamos sacar a los institutos del modelo clientelista que se establecía en la Universidad de Panamá y darle una dimensión más amplia, como los institutos que hay allá en México o en otros países, ¿no? Más autónomos, por decirlo así. Eso fue un sueño, eso no se ha cumplido todavía tampoco. Como tampoco se cumplió el hecho de que los medios de comunicación también, según la ley 42 de 2002, de la enseñanza de la historia y la geografía de Panamá, mandata que los medios de comunicación divulguen la historia permanentemente, no solamente para fechas patrias, o cuando fusilaron a Victoriano Lorenzo, o el incidente de la tajada de Sandía, etcétera. No, permanentemente, porque la historia es algo que fluye durante muchísimos siglos en este país, tiene distintos aspectos que resaltar, ¿me explico? Entonces, eso fue un logro a medias, pero ¿qué nos enseñó eso, Aaron? Que en la unión está la fuerza, porque los profesores de la media hicieron causa común con nosotros, y hasta los maestros de escuela primaria estuvieron con nosotros. Y entonces, cuando vino esto de no sé si puedo cerrar aquí con esta parte, o tienes alguna pregunta sobre ese tema de la ciencia de la historia. Para continuar, le puedo señalar lo siguiente, ¿no? Sí. En el gobierno de de Martinelli, la ministra Lucy Molinar procede a iniciar un proceso de reforma de los planes de estudio en secundaria, lo llamada transformación curricular. Así es. A partir de esta reforma se elimina la enseñanza de la historia y relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, y su contenido es incluido dentro de lo que es el periodo de historia de Panamá correspondiente al periodo republicano. Es decir, en el tercer trimestre se iba a abarcar los contenidos de la materia de historia y relaciones de Panamá con Estados Unidos. Sí. Pareciera ser que hay un proceso para descabezar la enseñanza de la historia. Y lo curioso aquí es que la ley 37 del 2015, que es la que regula nuevamente o reinstituye la enseñanza de historia y relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, es producto de una movilización de profesores universitarios de diferentes sectores para la reinstitución de esta materia. Es un poco curioso
¿Y qué piensa usted de que sea la misma Universidad de Panamá, las autoridades de la universidad, la que hayan impulsado esta demanda de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la ley, específicamente el artículo 6, que concierne a impartir la asignatura de Historia y Relaciones entre Panamá y Estados Unidos en las universidades públicas y privadas? ¿Qué piensa usted? Que sean las Sí, propias autoridades universitarias de nuestra institución que hayan sí. impulsado esto. Nosotros denominamos eso un harakiri académico, así dijimos en las reuniones que hicimos, tanto en la Junta de Facultad como en las reuniones de los distintos departamentos. Inicialmente circuló un rumor de que la situación se dirigía de la demanda, me refiero yo, de carácter que tachaban de inconstitucional la enseñanza de la Relación de Panamá con los Estados Unidos por violentar a la autonomía universitaria supuestamente. Pero nos dimos cuenta después, fuimos a hablar con el rector actual, el doctor Eduardo Flores, y preocupados porque no teníamos el fallo, y sabíamos que existía un fallo, pero no teníamos conocimiento de no lo teníamos a mano. Celebramos una reunión, invitamos, recuerdo que al profesor José Cambra, al profesor Diogenes Sánchez, el profesor Candanedo, quien le habla, y otros colegas que no recuerdo, pero fuimos varios, y le planteamos eso, señor rector, que cómo era posible que una materia como la historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos, que había sido cercenada totalmente, o fundida con historia de Panamá, que llamamos historia departamental, también algo totalmente fuera del lugar, porque eso es una fracción nada más de historia del siglo XIX, en que vivió Panamá unida a Colombia. ¿Cómo era posible que ahora ocurría eso si el mismo doctor Flores nos acompañó a nosotros a la colina? Digo, de la colina allá a la asamblea. Fuimos allá, el anteproyecto de ley lo redactó, recuerdo perfectamente eso, Denis Javier Chávez, el actual vicerrector de extensión. Revisamos eso varios de nosotros del Departamento de Historia, inclusive invitamos gente del Ministerio de Educación, invitamos a la gente de Relaciones Internacionales o de Diplomacia a que vinieran y viéramos la ley. Y con eso nos fuimos a la asamblea y el doctor Flores nos acompañó a nosotros, con otros miembros de un movimiento que tenían, que encabezaba, creo que la doctora Nelena Porra, no recuerdo el nombre, pero estuvieron allá también. Entonces, pero el problema no solamente era el asunto de la ley en sí, esta de la relación de Panamá con los Estados Unidos, lanzándonos a través del tiempo, ahora en el 2017. El problema era que se había hecho una demanda de inconstitucionalidad contra 5 asignaturas más. Estaba Historia de Panamá y Geografía de Panamá, que eso es la ley 42 de 2002, ¿no? Estaba inglés, español y ciencias ambientales. La denominación, pero es de ciencias ambientales. 5 más la relación de Panamá con Estados Unidos. O sea, 5 materias del núcleo común fueron demandadas por asesoría legal a propuesta, tengo entendido yo, del decano de la Facultad de Medicina, el doctor Enrique Mendoza. Pero el doctor Mendoza presentó eso en el seno del Consejo Académico y nosotros obtuvimos copia de la reunión del Consejo Académico entonces y las resoluciones que se aprobaron, y ahí se mandata a que asesoría legal haga una investigación y vicerrectoría académica rinda un informe otra vez al Consejo Académico sobre la propuesta que estaba haciendo el doctor Mendoza. ¿Me explico? Pero no se procedió de esa manera, se hizo, y la demanda se hizo directa. Por eso cuando el licenciado Vasco Torres dice que fue un mandato del Consejo Académico, eso no es cierto, porque nosotros tenemos la resolución del Consejo Académico que no mandataban a eso. Yo tengo la copia de eso y varios de los compañeros que conformaron una comisión interdisciplinaria que formó el decano de la Facultad de Humanidades, presidida por mi persona, integrada por el doctor Miguel Candanedo, por la doctora Hernández Pití, que ya no está en la universidad, la doctora de español, ahora mismo se me escapa el nombre, Margarita Vázquez, ¿no? El profesor José Maturín, por filosofía,
Abdiel Rodríguez, de filosofía, un profesor de inglés de apellido Jiménez, y la profesora de ciencias también, ambientales, una de sociología, y un profesor también otros profesores ahí de geografía, también formaron parte de esa comisión interdisciplinaria, cuyo resultado fue la publicación de 2 folletos, numerosas reuniones y la propuesta de que un abogado, ¿no?, como el doctor Luis Palacio, que fue vicerrector administrativo, ¿no?, interpusiera un recurso ante las demandas. La Corte Suprema falló a favor, tengo entendido yo, porque tengo los fallos de 4 de esas asignaturas del núcleo común a favor de nosotros, porque interpusimos el recurso. Historia de Panamá, Geografía de Panamá, ligada en la Ley 42, inglés y español. No sé cuál es la situación de ciencias ambientales ahora mismo, no sé. Y bueno, ahora nos encontramos con este fallo de la Corte que no va directamente de salida contra el artículo 6, sino que ataca la formalidad de cómo se aprobó la ley para tumbar entonces el artículo 6. ¿Me explico? Porque si ellos atacaban directamente la supuesta inconstitucionalidad de la ley, se estaban entonces ellos mismos contradiciendo. ¿Me explico? Al final entonces dice que sí, que puede enseñarse, que no, pero también explícitamente dice que no, que obligatoriamente no, ya no, porque es inconstitucional. Entonces es un fallo ambiguo, lleno de contradicciones, pero que tumba la ley en todos los artículos. Y además no solamente vulnera totalmente la enseñanza obligatoria de la relación de Panamá con los Estados Unidos en la Universidad de Panamá, en todas las otras universidades y en la enseñanza media también, porque queda que es una materia inconstitucional, pues. Esa es la situación que estamos viviendo. Ahora mismo los fallos, como tú sabes, Aaron, son totalmente inapelables y de ejecución obligatoria, ¿no? Entonces, lo que queda es, como hicimos una junta de facultad representativa la semana pasada, aprobamos una resolución, hago varias, y que vamos a tomarle la palabra al señor rector, que dijo que, bueno, que si bien se recurrió a la Corte para que declarara inconstitucional la enseñanza obligatoria en relación de Panamá con los Estados Unidos porque vulneraba la autonomía universitaria, él había decidido de que sí se iba a enseñar obligatoriamente en la Universidad de Panamá. Yo no entiendo entonces la imagen esa, porque ¿para qué se recurrió entonces a la Corte? Yo siento sinceramente, por la experiencia que tuve como vicerrector de investigación, cuando tuve 3 años en los tiempos del doctor Zúñiga, es que esos son temas que se resuelven internamente en la Universidad de Panamá, no externamente, y no es la Corte precisamente la que va a decir una cosa así. Ahora la Corte inclusive está criticando en ese fallo la forma de actuar de la Asamblea, que no la voy a defender, pero yo creo que un órgano no puede tampoco meterse en la forma como otro órgano actúa. Digo, que estamos con una serie de aberraciones extrañas. Lo cierto es que tumbaron a una materia que es emblemática para la identidad nacional, para el estudio de la identidad. Una de las cosas que unió a los panameños fue el nacionalismo frente a la prepotencia de Estados Unidos. Si nos quitan eso, entonces ¿de dónde vamos a quedar? Si todavía la presencia norteamericana la tenemos aquí, los tratados corridos Carter, el tratado de neutralidad y funcionamiento permanente del canal, es una espada de Damocles que tenemos, todos lo sabemos, por las enmiendas, ¿no?, que permite la intervención. Y las estaciones aeronavales sabemos que están aquí, presentes. No sabemos ni cómo se manejan, ni cómo ocurrió, pero están aquí. Al parecer hay una conducción un tanto contradictoria en la universidad, porque este año, creo que en el mes de marzo, se abría, creo que antes, en febrero, se abría la convocatoria para aquellos que estaban interesados en la maestría de Historia y Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. Y la misma universidad que demanda de inconstitucional
la enseñanza de esta materia abre una maestría. O sea, es un poco contradictorio. Esto, de una u otra manera, cierra el marco y la posibilidad de abarcar nuevas investigaciones que le den o que vuelva más sólido el estudio de esta asignatura, porque en redes sociales nosotros hemos visto algunas de Sí, las reacciones del público en general respecto a la entrevista que le hiciéramos al profesor Escarriola. Y sí. algunas personas dicen que, bueno, es que la historia de relaciones entre Panamá y Estados Unidos es una mera cronología de tratados. Hay una, Eso no es cierto, me eso no es parece cierto. una percepción, me parece que es una percepción incorrecta de la ciudadanía respecto a esta materia. Yo siento, desde el punto de vista autocrítico, que debe de nutrirse de nueva investigación, de nuevos temas, releerse, reescribirse, verificar bajo nuevos métodos o de Sí, otras metodologías, otras corrientes historiográficas, el estudio de esta temática, porque como bien usted lo ha mencionado, hay un tratado de neutralidad permanente, está el tema de bases militares en Panamá, en lo que es el Pacífico, algunas en el área Caribe. eh, no le han dado explicación a nadie por qué se instalaron esas bases. O sea, simplemente se firmó un convenio de entendimiento y se instalaron las bases. Al final, bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico. sí, Eh, yo conocí a un compañero, se me escapa el nombre, el compañero está actualmente estudiando un doctorado en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, y él está haciendo una historia del agua en Panamá. Y dentro de sí, esa historia del agua, él estudia las relaciones entre Panamá y Estados Unidos y cómo estas relaciones de una manera configuraron la planificación urbana y de los acueductos en Panamá. claro, O sea, hay lógico. campos de investigación. O sea, decir que la historia de relaciones entre Panamá y los Estados Unidos es una materia desfasada realmente carece no solamente de sentido, sino que también expresa un nivel de ignorancia en cuanto a las posibilidades que brinda esta asignatura para estudiar. O sea, ¿qué nos puede decir usted al respecto de estas impresiones de la gente y que de otra manera no reflejan realmente el Sí, potencial que tiene? sí. Yo creo que es una percepción equivocada, como la percepción que tienen de lo que significa historia, ¿no? Y esa discusión la tuvimos en el Consejo Académico en los tiempos del doctor Zúñiga, cuando se creó precisamente la carrera de historia, ¿no? Algunos decanos dicen, bueno, ¿qué se va a decir de nuevo allí? Si la historia solamente es una sucesión de nombres, de fechas, ¿no? Y de algunos actos que se consideran significativos, pero hasta allí. Yo le dije, no, 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 ese es un concepto totalmente errado. Eso es como si yo le dijera a usted que la química solamente se ocupa de estudiar los elementos y se acabó. Y, no, porque la historia es todo el acontecimiento donde el hombre interviene. Eso está la economía, está la sociología, está la psicología, está el medio ambiente, está el derecho, está el, etcétera, etcétera. Y la relación de Panamá con los Estados Unidos, como tú bien apuntas, se tiene que ver desde esos distintos ángulos. Yo a los muchachos de Unión a Colombia le doy desde los tiempos de la independencia de los Estados Unidos con el destino manifiesto, la doctrina Monroe, la guerra con México, la guerra hispano-cubano-norteamericana, todo eso lo vemos. Eso no se circunscribe nada más a Panamá. Digo, son dimensiones amplias. Yo lo que pienso es que nosotros debimos hacer un estudio detenido, y se lo estoy diciendo al decano, de cómo se está enseñando la historia. Porque como tú bien apuntas, hay que hacer reformas profundas. Ya no podemos seguir con los mismos enfoques de antes. ¿Me explico? Así como tú apuntas que hay un estudio del agua. Por ejemplo, yo estoy haciendo, disculpe la alusión, un trabajo sobre la salud y la enfermedad con los imaginarios y representaciones en Panamá y he tenido que estudiar todo lo de los Estados Unidos. El acueducto, la política esa que tenía de la eugenesia, ¿no? De la imposición de que el más apto era el que sobrevivía, eso lo impusieron aquí ellos. Y eso lo trasladaron a las leyes nacionales con un Arnulfo Arias a la cabeza y otros, ¿me explico? Son conceptos que me
esposa ha estudiado eso también en Genesis y Raza en Panamá. Son conceptos totalmente distintos que no se han manejado. Eso no significa que nos vamos a agotar en una materia que no puede cambiar. Lo que pasa es que si no hay un instituto de investigaciones históricas para recoger información externa, para intercambiar opiniones con pares en el extranjero, para hacer una serie de eventos de actualización permanente, porque el enfoque histórico no solamente es un enfoque positivista, yo confío mucho el positivismo, pero un enfoque mucho más amplio, me explico, y cada día la historia se está renovando. O sea, yo lo que creo que lo que se necesita, si hay una queja, por ejemplo, en medicina, que la historia de relaciones de Panamá con los Estados Unidos es muy acartonada, entonces hagamos énfasis en la salud, pues, y perfectamente se puede dar, me explico, sin olvidarnos de otros temas importantes, me explico. Y lo mismo ocurre con otras materias. Yo siento que nos hemos quedado atrás en los enfoques y la universidad, sinceramente, creo que tiene que actualizarse, por lo menos en este campo. Aquí el problema, ¿sabe cuál es, Aaron? Que hay un ataque sistemático contra la enseñanza de las ciencias sociales. Ese es el problema. En este mundo globalizado que nos está pasando factura ahora con el CONAVIT, ¿no? Nos está pasando factura, ¿no? El problema es que hay una distorsión. Se piensa que ahora solamente la tecnología, que es importantísima, o las ciencias exactas y naturales es lo único que vale. ¿Y dónde está la formación integral del individuo? ¿Por qué motivo aquí? Te lo digo, Aaron, ¿no? Discúlpame si me salgo un poco. ¿Por qué motivo aquí no se conformó un grupo verdaderamente interdisciplinario para atacar el tema del CONAVIP? No solamente eran los médicos, porque ese no es un problema sanitario, es un problema social. Y lo tiene que ver la sociología, la filosofía, la historia, la psicología, la geografía, etcétera, etcétera, el medio ambiente, todo eso tiene que verse en conjunto. Si no atacamos los problemas así, no lo vamos a entender jamás. Eso es lo que tiene el concepto de que prima. Perdemos tiempo con nombres y fechas, eso no es cierto. Lo que pasa es que tenemos que innovarnos también. Tenemos que innovarnos. Eso es lo que yo siento, Aaron, ¿no? Y yo creo que este es un golpe artero para una materia que podemos reestructurarla, ¿por qué no? Porque se puede enseñar mucha historia cultural, inclusive en las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Un norteamericano acá hizo un libro hace como unos 8 años atrás que se llama algo así como las relaciones fronterizas entre la zona del canal con Panamá. Es una historia cultural, ¿eh? Que no se abordan el tema de la prostitución, el tema de la dependencia en cuanto a los patrones culturales, las imágenes y todo eso. Eso no se ha visto jamás aquí. Y se puede explotar, me explico. Pero no tumbemos la materia, le cortemos de raíz, ¿no? Es otra cosa. La invasión todavía está latente. Los efectos de la invasión, disculpa porque hay vendedores de fruta por ahí, ¿qué pasa, no? Se oye. La invasión está latente, tan es así que se ha manejado tan mal por las comisiones nacionales, tan mal se ha manejado que la doctora Gilma Camargo, no sé si la has oído nombrar, es la que puso la cara allá internacionalmente ante la Corte Interamericana, ¿no? Y logró que la Corte Interamericana condenar a Estados Unidos en el sentido de que tiene que aceptar la culpa, la responsabilidad. Claro que Estados Unidos con Trump a la cabeza ni con otro va a aceptar eso, pero aquí lo que tenemos que hacer nosotros es cerrar fila. Y en la Universidad de Panamá publicamos un folleto, no sé si tú lo conoces, que lo hemos distribuido en todos los centros regionales de todos lados, ayudamos a Gilma Camargo a eso. Pero ¿qué hace la Comisión Nacional? No buscar entonces los muertos que se enterraron en fosas comunes. Bueno, sí, pero ¿qué otra cosa? Ahí hay una base, ahí está el fallo de la Corte Interamericana. De los derechos humanos está, ya se publicó, se distribuyó en todo el país. Vino ahora el asunto del CONAVIP. En eso tenemos que cerrar fila, independientemente que era un régimen militar que estaba en ese momento con Noriega a la cabeza, lo que vino fue un genocidio, una masacre. Mucha gente murió sin tener que ver nada con Noriega, ¿me explico? Entonces vamos de un plumazo a olvidarnos de eso, pues, que es la historia más reciente, ¿eh? Porque hay muchachos que tú le hablas de eso y no conocen nada de eso, porque claro, la amplitud de la materia es muy grande y quizás no hay mucho tiempo de profundizar en ella, pero los sucesos del 9 de enero, 9, 10, 11 y 12 de enero, ¿qué pasó con ella? ¿Qué pasó con la supeditación permanente que teníamos con respecto a los Estados Unidos desde el siglo XIX?
con el Tratado de Mayanino que decía que Estados Unidos garantizaba y mantenía, ¿no?, la soberanía de la Nueva Granada en Panamá. Intervencionismo puro y duro en todo sentido hubo del siglo XIX y aterrizó en el XX. ¿Y qué pasó con los primeros 30 años donde no había un presidente que se eligiera aquí si no tuviese el visto bueno del Departamento de Estado? Y eso lo sabemos todos. Y ahora, recientemente, cuando la elección de Martinelli, no tuvieron que ponerse de acuerdo y Varela en una embajada para elegir el candidato único que iba a encabezar la nómina. Hoy en día todavía estamos pendientes de los fallos que se hagan en Estados Unidos para condenar a gente de aquí. Entonces seguimos siendo una especie de colonia dependiente, ¿no? En ese sentido. Todavía están hablando de un convenio de extradición de 1905, hombre. Entonces son cosas que yo creo que hay que verla, analizarla y sopesarla, digo yo, ¿no? Para antes de tumbar una materia así como esa, ¿no? Lo que pasa es que la materia se ha politizado, ¿no? Se politiza, ¿no? Así se utiliza por el sector de izquierda o no sé qué. Y bueno, las relaciones tienen que ser armoniosas, sí, pero no vamos a olvidar el pasado. ¿Por qué lo vamos a olvidar? Si se dio y con sucesos importantísimos, ¿por qué lo vamos a olvidar? Por eso las juventudes se crean sin una conciencia cívica y ciudadana. Lo tenemos ignorado, digo yo, están, ¿no? Yo siento, ¿no?, que esto, ojalá el señor rector haga buena su palabra, pero yo lo veo difícil. ¿Sabe por qué, Aaron? Porque hay decanos como el decano de medicina que no va a aceptar jamás eso, y como él va a haber otros. Entonces vamos a estar profundamente divididos. Sí, en ese sentido usted tiene toda la razón, porque al parecer esto que dice el rector que parece un poco al tema del compromiso bancario entre el presidente Sí. y la bancaria. Es un compromiso de palabra, simbólico, Verbal. porque no depende del rector que se cambie un plan de estudios, porque solo basta con un departamento conforme una comisión para plantear un nuevo plan de estudios, se lleve a la Junta de Facultad de la unidad académica y esto a su vez va al nuevo Consejo de Facultades, ¿no? No es necesario que llegue al Consejo Académico. El Consejo Académico solo llega como para ratificar, no para... Entonces esto se le escapa de las manos al rector. Entonces yo creo que no sé porque yo me pareció haber visto un documento del Movimiento por la Identidad Nacional del 2015 y él era uno de los que firmaba ese documento. Claro, sí, ya te digo que estuvo con nosotros en la asamblea, Bracho. Y me parece sorpresivo que de una u otra manera sea él, porque el rector, yo fui miembro del consejo académico y yo sé que si el rector se para firme y para esa discusión, eso no avanza. Y es más peligroso lo que usted ha mencionado, que al final no fue un mandato del Consejo Académico, fue una interpretación muy particular y al final se emitió la demanda. Así es, así es. Se saltaron las instancias, vamos a decirlo así, ¿no? Y procedieron, vamos a decir, unilateralmente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces se querían llevar en banda 5 asignaturas, no una, 5. 5 asignaturas se las querían llevar por calle. Esta es una, pero las otras 4 se han salvado. Falta otra ahí que es medio ambiente, no sé cuál es el resultado. No me extrañaría si fallan en contra de enseñanza de ciencias ambientales, entonces seríamos el reír del planeta, porque tendríamos que salirnos de todos los convenios internacionales que están para el asunto yo qué sé, del calentamiento global y todo lo demás, ¿no? Lo ODS, que Panamá está suscrito a estos convenios para... Claro, sí, París y todo eso, ¿no? Pero el punto, Bracho, yo creo que nosotros tenemos que insistir todavía que no cruzarnos de brazos. La Junta Representativa que se celebró la semana pasada aprobó varios puntos a seguir. Uno, hacer una convocatoria a una Junta de Facultad ampliada para tratar esta problemática. Presentar un recurso, no sé cómo el nombre, cómo le dicen, de reconsideración o de aclaración, mejor, de aclaración de la Corte. Es un poco llover sobre mojado, pero bueno,
hay que cubrir todas las instancias. Hacer un pronunciamiento oficial de la Facultad de Humanidades con respecto a esta situación, público, y presentarle entonces también un documento al señor rector para que haga valer su palabra, el que se va a enseñar. El profesor Cambra plantea de que, bueno, hacer esto más amplio, como se hizo con la ley 42 de 2002, etcétera, etcétera, y como la propia ley de 37, ¿no? De 2015, para que otros participen. El problema es que como estamos muy limitados, Bracho, por el tema del coronavirus, ahora mismo el coronavirus, esto puede tener una presión aquí interna, pero no hacia el Consejo Académico ni a otras instancias, porque estamos incapacitados para movilizarnos, ¿me explico? Si no es a riesgo personal de cada uno, ¿me explico? Entonces, eso también es una cosa a largo plazo, ¿no? Pero de todos modos, ya el pronunciamiento de la facultad la otra semana, quedamos a redactarlo con varios colegas y hacer otras actividades. Nosotros te invitamos a ti, del grupo que formas parte tú, y otros colegas que estén interesados en esto, cerrar filas. Vamos a cerrar filas. Yo le decía a la gente de diplomacia que tenemos que deponer problemas de intereses muy así circunscritos a horas de clase y cosas de esas, y bregar para que nuevamente se retome esto. Porque si la formalidad es la que echó abajo la ley, porque eso es la formalidad, no sé si porque cambiaron unos términos, dice, y porque no había suficiente quórum, porque era una ley diferente a la normal, no que sé. Bueno, vamos a cumplir con el requisito de presentar todo, pues. Pero siempre lo hemos hecho, porque nosotros no fuimos a la asamblea. A nosotros la asamblea no nos llamó para decirle, oiga, ustedes quieren dar relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Nosotros lo pedimos, fuimos allá, lo pedimos. Estuvimos allá horas, muchas horas, Bracho. Muchísimas horas con el propio rector actual. Estuvimos allí cabildeando, hablando con los distintos diputados, que no es fácil tratarlos, ¿eh? No es fácil. Porque la parte académica a ellos no es que no les interese, sino que no lo entienden, vamos a decirlo así con claridad, como nosotros tampoco entendemos las formalidades allá adentro, ¿no? Entonces, ellos dicen que del primer debate se cambió al segundo debate, una terminología. Bueno, pero esos son procedimientos internos, creo yo, ¿no? Porque entonces sería que lo que aprueba una comisión en el primer debate ya es un sello definitivo que no se puede cambiar en un segundo debate. Por favor. Entonces, ¿para qué se hacen los debates? Es un contrasentido total, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Pero como ya es un fallo inapelable y de obligatorio cumplimiento, bueno, vamos a tomarle la palabra al rector, pero no creo que quedase de brazos cruzados. Yo lo que sí creo es que, como tú bien apuntas, tendremos que reformular también el propio programa de la materia. Habría que reformularlo para darle otra dimensión, otro peso académico. ¿Me explico? Para que no piensen que son... Ahí alguien en Facebook se dijo, qué bien que lo eliminaron, dices, eso es por un nombre de tratado. Si yo no le contesté, porque no iba a perder mi tiempo en eso, ¿no? Pero eso no es cierto. Es que yo le digo a mis estudiantes, ni yo mismo sé el contenido de los tratados artículo por artículo, porque no soy abogado, pero sí lo desgloso. Esta es la parte económica, esta es la parte estratégico-militar, esta es la parte fiscal, esta es la parte de jurídica, etcétera. Eso sí se lo desgloso. Y yo creo que en la materia en general se tiene que ver así, porque si no, entonces vamos a estar dando puro nombre de fecha y cosas de eso, y ¿qué van a entender los muchachos? Nada. Y lo asunto es analizar mejor, ¿no? Bueno, profesor, yo creo que hemos abordado los aspectos que queríamos Sí. sacar, ¿no? Es bueno saber que la Junta Departamental ha presentado una solicitud al decano de la Facultad de Humanidades para la realización de una junta de facultad, a hacer un pronunciamiento comunidad académica frente a esta situación que de otra manera afecta. Y es como dice usted, hay que cerrar filas, porque el golpe no es solamente contra historia, es contra las humanidades y contra las ciencias sociales. Así es. Dándole prioridad a otro tipo de disciplinas que al final, de otra manera,
lo que quieren es formar robots, o sea, no quieren formar ciudadanos con pensamiento crítico, Así con un mismo carácter es. de ciudadanía Sí, eh, y con espíritu nacional, que estén dispuestos, como dice el juramento de la bandera, ¿no? sí, sí, definitivamente, Aaron. Mira, yo creo que esta es una oportunidad para hacer un replanteamiento de nosotros mismos, ¿no? Y superar esos archipiélagos, ¿no? Cerrar filas, pero también hacernos un autoanálisis. ¿Qué ha fallado en la enseñanza? Lo del programa, los textos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Me explico? Para demostrar que nosotros tenemos un peso específico también en la sociedad. Porque la gente dice, no, ellos enseñan allá y a quién le importa eso. Eso no tiene ninguna proyección, ¿no? Pero sí, claro que la tiene, pero hay que darla a conocer, digo yo, ¿no? Si no, entonces vamos a estar nosotros encasillados ahí adentro, pues, discutiendo entre nosotros mismos nada más. Antes de cerrar, me gustaría hacerle un comentario. Sí, Yo tengo conocimiento que en la Facultad de Ciencias Exactas hay lo que hay es un centro de investigaciones de la enseñanza de las matemáticas. ajá, ¿Cómo se vería un centro, o por lo menos un observatorio, sobre la enseñanza de la historia? Porque yo creo que no todos los docentes enseñan la historia de la misma manera. Sin sí. embargo, yo creo que herramientas metodológicas, científicas, para de otra manera diagnosticar, hacer un diagnóstico, un estudio diagnóstico para efectos de evaluar el Ujú. estado actual de la enseñanza de la historia, porque nosotros debemos modernizarnos para no quedar, como quien dice, atrapados en un discurso reivindicativo, y la gente a veces nos señala de poco científico. La historia es una ciencia y como tal debemos de nutrirnos de las Sí, herramientas científicas. sí. Sí, yo Eres el... creo que Aaron, no sé si terminaste la pregunta o la observación. Yo creo que eh, yo lo haría primero, a mí me gusta mucho el tema del debate, ¿no? Yo haría primero seminarios abiertos, en el sentido de que todo el mundo exprese su pensamiento y todo lo demás, y de los distintos sectores, no solamente el sector del profesorado, sino los estudiantes también que participen. ¿Me explico? Porque esa es la idea, ¿no? Y entonces yo creo que lo que debemos plantear, y yo se le decía al decano, que él quiere revivir un instituto de investigaciones históricas. Yo le dije, mire, decano, yo estoy de acuerdo con que se reviva lo de la ley 42 del Instituto de Investigaciones Históricas, pero yo le sugiero que sea con carácter interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario, para que abarque distintos ámbitos científicos, para que allí también intervengan sociólogos, me explico, economistas, ¿no? Abogados, ¿no? Cientistas de la naturaleza o del medio ambiente, etcétera, etcétera, filósofos, para verlo de esa dimensión. Porque la manera como ahora las universidades están abordando los grandes temas, Bracho, ya esos encasillamientos no existen. Aquí lo que existe ahora es una labor conjunta de interpretación, ¿me explico? Porque yo no domino la sociología, yo necesito un sociólogo que me apoye, pero el sociólogo también necesita también el apoyo de un historiador, o de un filósofo, o de un geógrafo, hasta de un psicólogo, ¿no? Y entonces hacemos un bloque común, un frente común, para darle peso a las ciencias sociales, no solamente en la universidad, sino en la sociedad entera. Mira, Bracho, ahora mismo ha salido a reducir el gran problema que nosotros hemos tenido por siglos de la mala distribución de la riqueza aquí, ¿no? Y esa mala distribución, ¿con qué va de la mano? Con la forma como se gobierna y la educación. Aquí está fallando fuertemente la educación, Bracho. Una educación disciplinaria, una educación analítica. Está fallando. Entonces, lo que ha hecho el CONAVIT es desnudar todo eso, sacarlo a flote. Ahora es el tiempo de nosotros retomar eso con las ciencias sociales. Ahora es el tiempo. Yo lo veo así. Yo creo que la propuesta tuya es buena. Yo lo retomaría como seminarios, conferencias,
con gente, porque también invitas a alguien del extranjero, entonces alguien dice, a mí ese no me puede enseñar nada, no, pues vamos a despojarnos de esa tontería, me explico, ¿no? Intercambiar, atraer gente. Aquí mismo en Colombia hay estudios interdisciplinarios excelentes de historia, y en la misma Costa Rica. No nos debe doler decirlo, es la realidad. Ellos ya no están con la historia positivista, ellos están con la historia del medio ambiente y la microhistoria y todo eso ya lo han superado, la historia cultural, más allá de la historia cultural. Nosotros todavía estamos con los nombres, los datitos y la fecha, ¿me explico? Entonces, por eso nos critican, por eso nos critican. Pero los cientistas sociales debían estar dando la palabra ahora en una crisis como esta. Pero ¿dónde están? Ni siquiera el gobierno lo toma en consideración porque considera que eso es una pérdida de tiempo. Y no es así, no es así. Bueno, profe, quiero agradecerle por este espacio que se ha tomado para brindarnos esta entrevista de parte de todos los compañeros de Contacto 507. Le agradecemos en esta ocasión y a todas las personas que van a ver este video. Nosotros vamos a editarlo y pues a colgarlo en la plataforma del medio y se lo haremos llegar también por el Facebook. Perfecto, Andrés. Te agradezco mucho a nombre tuyo y de la agrupación que está contigo esta iniciativa y con mucho gusto estamos para colaborar y para unir fuerzas. Esa es la idea.